habláramos, este personaje que voy a presentar a continuación no puede faltar. Él es un inconformista lleno de preguntas, pero también nos deja grandes preguntas cada vez que habla, nos hace reflexionar un montón. Un enamorado del branding, creador de estrategias emocionalmente racionales, diseñador industrial, consultor de branding, docente, speaker internacional, empresario y un gran amigo. Y créanme, este hombre sí que está loco. Él es Jensei Vega, más conocido como Don Brandon. Bienvenido, Jensei. Un placer tenerte en este segundo episodio. Rita, querida, gracias a ti por la invitación. Divino, divino verte haciendo un podcast. Creo que no podía caer en mejor manos un podcast en este momento y es increíble estar aquí. Un placer enorme. Bueno, tenemos para contar y hablar de un montón de cosas, pero hoy vamos a enfocarnos puntualmente en tu especialidad, en una de tus especialidades y expertise, que es el branding, este mundo de las marcas. Y quiero contarle un poquito a la audiencia que esta mirada tuya de la gestión de marcas y de cómo funcionan las marcas y esta filosofía que tenés vos de la gestión y de cómo construirla. Contanos un poco cómo nace o cómo llega a tu vida, ¿no? Porque sos diseñador industrial de profesión también, cómo llega el branding a tu vida. Mira, llega por error. El branding a mi vida llega por error porque yo soy diseñador industrial. Cuando terminé mi carrera, siempre he sido de estar en el lugar que a mí me da la gana estar. O sea, nunca he sido de, juepucha, por cumplir, voy a estar en este lado. Y cuando terminé mi carrera de diseñador industrial, había que escoger un lugar donde trabajar. Yo quería trabajar en un solo lugar. Fui, hice la entrevista en ese lugar, no quedé. Entonces yo le dije a la universidad, bueno, yo no quedé en ese lugar, yo no quiero las otras plazas, ¿qué puedo hacer? Me dijeron, puedes crear empresa y mostrarnos en todo el semestre la creación de empresa o coger un módulo de diseño de vestuario o de diseño gráfico. Y ahí cogí un módulo que se llamaba Imagen Global. Imagen Global era la forma de ver el branding en ese momento porque la palabra no existía realmente. Y cuando me metí a Imagen Global siendo diseñador industrial, no trabajaba ningún programa de diseño gráfico. Me acuerdo que el primer trabajo que hice, quedé primero ahí. Dije, manica, yo no soy tan malo para esto, mira, yo soy bueno para esto. Me fue muy bien, me gané la mención de honor, toda la cosa de ese módulo, y me convencí de que había encontrado algo que me gustaba muchísimo más que lo que ya hacía, y que lo que ya hacía se podía convertir en un elemento para hacer cosas más locas en este mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que cuando los diseñadores presentaban cosas, presentaban la hojita, imagínate la época, la hojita, el CD, la tarjeta, el sobre. Claro, yo tenía mucho conocimiento sobre materiales, entonces yo utilizaba temas acrílicos, telas, maderas, metales, plásticos y desarrollaba cosas. Me acuerdo que desarrollé una tarjeta que era 9x0 tintas, era una tarjeta transparente e imprimí 9 capas de tinta por acá y eso fue la locura. Entonces dije, voy a utilizar mi conocimiento en diseño industrial para atacar el diseño gráfico y así inició todo. Me gradué súper bien y ahí dije, pues voy a buscar en internet Branding Colombia y me salió un diplomado en Bogotá y me fui a estudiar branding a Bogotá. De ahí terminé Bogotá y dije, branding en el mundo y me salió Elizaba en Barcelona y me fui a hacer una maestría en branding. Antes de terminar mi maestría, escogieron a 2 alumnos para trabajar en una de las agencias más grandes del mundo, que se llama Interbrand. Yo quedé, era un colombiano, un sevillano, amigo mío, y nos fuimos año y medio a trabajar a Madrid con Interbrand. Y ahí creo que fue uno de los elementos más positivos en todos los temas de branding, porque trabajamos para Repsol, Movistar, Grupo Iberia, Mau San Miguel, marcas muy grandes. Aprendí mucho y ellos iban a venir para Colombia a montar agencia. Yo dije, pues me vengo solo. Y me vine y monté una agencia. Empecé a ser profesor del módulo donde yo dictaba, donde yo fui estudiante de imagen global. Terminé siendo el profesor de estrategia, dictaba arquetipos, personalidad. Le di un vuelco un poquito más profesional al asunto de la imagen global, al fondo del branding. Y ahí inició todo esto y bueno, a lo que soy, que ya soy autor del libro de branding, he dado conferencias en más de 10 países, soy pues de alguna manera Empresario uno de los también. speakers. Dime. Que empresario también, digo, o sea, Sí, soy empresario, utilizo el branding de hecho para poder desarrollar marcas propias, entonces eso me ha permitido
Al día de hoy tengo 3 restaurantes, tengo una marca de turismo médico, tengo una marca de ropa deportiva, tengo 2 agencias, una en Colombia y una en Estados Unidos. Entonces, el branding, la verdad, ha hecho muchas cosas por mí y hoy lo tengo tatuado en muchos lados, acá, Sí. acá, Que acá. en uno de tus eventos, en plena conferencia, tengo entendido, ¿no? En la conferencia de México, no pude estar en esa, pero dijiste que te ibas a tatuar un fragmento de tu libro, que lo lanzaste ahora Sí. el año pasado, en el 2023, y que te lo ibas a tatuar y que la gente tenía que elegir algo así, ¿no? El párrafo Sí, de... lo lancé en México, en el Auditorio Nacional, frente a 10.000 personas, que lancé mi libro, que es Branding no es un logo estúpido, o Branding no es un logo estúpido. Estúpido. La idea es esta comita blanca, si te lees el libro, la puedes eliminar y dejar de ser estúpido alrededor del branding, porque hay muchos pensamientos raros alrededor del branding. Y nada, sí, decidí hacer un lanzamiento del libro un poquito disruptivo, entonces cogimos el libro ahí en la tarima, hicimos así. Fernando dijo, para, yo paré y alguien del público dijo una línea del 1 al 30 y yo dije, dijeron la 8, tin, 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 8 y la tengo tatuada en la espalda, una línea, 3 líneas realmente me tatué en la espalda porque está bien largo. Y a eso vamos, haciendo locuras, pero locuras con estrategia, un tema estratégico. O sea, realmente 10.000 personas que están escuchando que estoy lanzando un libro, ven que me estoy tatuando una página o una frase del libro al azar. Si nos vamos al mundo estratégico, porque yo hoy digo, yo soy especialista en disrupción estratégica. ¿Qué es disrupción estratégica? Es la locura que se puede rentabilizar y se puede volver rentable. Claro, ¿a cuántas personas de las 10.000 que escucharon que me iba a tatuar una frase se les olvidó? Es más, ¿cuántos de los que no estuvieron ahí pero lo escucharon por internet se les Ah, olvidó? totalmente. No, O sea, eso es una vaina que dice, no qué man tan estuvimos loco, ahí, pero pero qué es man tan como... loco es Tun. Y lo mejor aún, muchos de los que compraron el libro me dijeron, parce, yo lo compré porque aunque no te conocí hasta ese día que estabas en tarima, dije, si este man es capaz de tatuarse una frase al azar de su libro, es porque el libro es muy bueno. Y yo le decía, Está o comprometido sea, realmente. claro, hay un compromiso total con el libro. Entonces, bueno, nada, eso fue lo que pasó. Y nada, yo hoy vivo por el branding. Tengo mis arquetipos tatuados. Esta frase que tengo aquí en la camisa, también la tengo aquí. Era para que los que están escuchando también sepan de qué se trata. Aquí dice branding is not a stupid logo, que fue mi primer tatuaje cuando decidí meterme en el mundo del branding. Branding is not a stupid logo. Aquí tengo mis arquetipos, loco, sabio, que son mis 2 arquetipos. Que de hecho el loco está en la derecha porque mueve el lóbulo izquierdo y el sabio está en la izquierda porque mueve la parte derecha de mi cerebro. Bueno, enseña Cositas. además, fue profe mío también en el diplomado, también fuimos profe porque Sí, estuve en sí. parte del diplomado yo también. Y hablamos de arquetipos que a mí, bueno, me apasiona, tengo como un fetiche con los arquetipos, me parece una cosa espectacular. Y vos contabas también, ¿no? De que la decisión de un cambio de arquetipo también, vos tenés 2 arquetipos muy marcados y hay uno que una circunstancia y una etapa de tu vida hizo que vos tomaras la decisión o de algún modo tuvieras una transformación tan grande que ese arquetipo mutara. ¿Querés contar un poquito esa anécdota? Sí, mira, cuando yo empecé en el mundo del branding, yo era el sabio amante. Era el sabio amante, entonces trabajaba unos modelos de romanticismo y unos temas alrededor de la sabiduría. El sabio ha sido un arquetipo que se ha mantenido. Digamos que los arquetipos vienen de la psicología o del psicoanálisis, Exacto. realmente. ¿Querés explicar un Eh, poquito brevemente qué son los arquetipos? sí, ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo es un ejemplificador, es un elemento que ejemplifica algo. De alguna manera piensen en la película Intensamente, que uno tiene, en Intensamente uno tiene aquí felicidad, tristeza, rabia. Obviamente, la película fue desarrollada por unos psicólogos y si ellos se hubieran puesto a colocarle en la cabeza el mago, el explorador, el gobernante, nadie hubiera entendido la película. De hecho, la segunda metieron ansiedad, ¿no? Entonces, ellos lo que dijeron es, en la cabeza tenemos un conjunto de emociones que toman decisiones para que por aquí salgan cosas, por aquí pensemos cosas y por aquí sintamos cosas. De hecho, no es a la suerte que yo me lo haya tatuado en la garganta. Si me tatué los arquetipos en la garganta es porque un arquetipo genera lenguaje en las marcas o en las personas. Todo lo que yo puedo sentir aquí, pensar aquí, todo lo que me pueda pasar en el cuerpo, cuando de alguna manera quiere salir a generar un modelo de lenguaje y comunicación que no es otra cosa que generar sociedad.
porque el lenguaje tiene esa capacidad, nos permite socializar con otros y empezar de alguna manera a generar relaciones. Claro, cuando sale por aquí, sale permeado por la sabiduría y la locura, que digamos que al final del podcast van a decir y van a expresar ustedes y van a decir, pues sí que el man tiene ese modelo de sabio y sí que el man tiene ese modelo de loco. Y si ustedes llegan a decir eso es porque lo estoy haciendo bien, porque estoy manejando muy bien mis Coherencia, arquetipos porque hay y hay coherencia, no es solo coherencia, cuestión y hay de... coherencia, claro. Las marcas tienen que ser coherentes y las marcas tienen que entender quién son. Yo dicto una clase que se llama Encantado de conocerme, lo que usted no sabía de usted. Y esa clase está muy enfocada en que la gente conozca lo que no se ve. En ese caso, los arquetipos son uno de los elementos, pero hay elementos muchísimo más profundos que pueden ser mucho más importantes, ¿no? Es que podemos hablar de 10.000 cosas. Mira, hoy de hecho posteaba en Twitter una imagen que decía, por varios años nos han vendido la idea de la teoría del iceberg. ¿Qué es la teoría del iceberg? La teoría del iceberg es, usted en el iceberg ve una partecita muy chiquitica, la línea de contacto que es el mar, pero el iceberg abajo es gigante, es gigante. Entonces dicen que normalmente en el mundo de las marcas personales, porque hoy hay un montón de marcas personales, la gente se cansó de hacer negocios y empezó a hacer negocio. La gente dijo, yo quiero ser un negocio y para hacer un negocio pues ya tengo el local, nací con el Claro. La local, hay unos sucursal, que tienen un local más feo que otros, pero hay local, con mejores hay local, vidrieras. hay local, la gente dice, tengo comunicación, tengo fachada, tengo logo, ya simplemente es empezar a relacionarme, pero nos relacionamos sin tener claro mucho del trasfondo de ese iceberg. Entonces, claro, en la teoría del iceberg te dice, la parte de arriba es, en el mundo de las marcas, es el logo, la tipografía, el color, la ilustración, todo lo que la gente ve. Abajo del iceberg dicen que es lo que la gente no ve, los valores de la marca, los pilares de la marca, los arquetipos, los miedos de la marca y un conjunto de cosas que la marca tiene abajo. Pero yo hoy doy un paso más allá y parte de lo que yo hablo en este libro, yo hablo sobre la profundidad. El capítulo 8 creo que habla de la profundidad. Yo soy buzo profesional, de hecho soy buzo y por eso solo tengo cosas que tienen que ser representaciones del mar. Solo tengo cosas con cosas del mar porque soy buzo y un día dije, pues todos los tatuajes que me haga tienen que tener unas referencias hacia el mar. Y cuando eres buzo te das cuenta que hay distintos tipos de profundidad. Y uno no puede plantear que la profundidad en el mundo del branding solo se da hacia abajo, se da hacia adentro. Parte de la teoría que yo ofrezco hoy es, alguien se ha dedicado a entrar en el iceberg. O sea, una cosa es ver lo que el iceberg está acá. Yo me meto debajo del agua y veo el iceberg grande, pero alguien se ha dedicado a meterse dentro del iceberg, a abrir un hueco en el iceberg, a entrar al corazón del iceberg donde el hielo es mucho más duro, donde el hielo es más duro porque el hielo se ablanda hacia afuera y se ablanda en lo que la gente ve y se ablanda en lo que la gente no ve. Entonces, conocer ese lenguaje que es más profundo, conocer esos conceptos gráficos que son más profundos que un simple logo, un simple color, conocer los miedos de la marca, conocer una cantidad de cosas, el ego de la marca, permitirán que de alguna manera haya una introspección en las marcas y la gente realmente las conozca de verdad. Entonces, creería yo que ese es un poquito el futuro del marketing y es entrar a otra profundidad que no es hacia abajo, sino hacia adentro. Que también tiene que ver mucho con el cambio social, ¿no? O sea, las marcas tienen vida, no son estáticas y responden también a un comportamiento social, no tiene que ver simplemente con una cuestión de las estrategias no van de una manera superficial, sino que tienen un trasfondo, tienen un porqué, tienen un para qué. Entonces, hacer ese cambio, hacer esa búsqueda, hacer esa introspección tiene sentido cuando queremos llegar a conectar, ¿no? Que es esa comunicación también que decías, que es hacer sociedad. Y contale un Te voy a poquito. agregar una cosita ahí, Sí, Rita, y es el para qué y el por qué es una vaina que ya repitieron muchas veces. totalmente. Y la mayoría de personas nos quedamos en el para qué y el por qué. Yo voy a agregarle una que para mí es supremamente importante y es el por quién. Wow, me encanta. El por quién es el branding del 2024 para adelante. O sea, hay otra cosa, yo digo, yo soy especialista en disrupción estratégica, pero también digo que escribo el marketing moderno, porque ahí está el padre del marketing, pero ese es el padre del marketing tradicional, que es Philip Kotler, pero yo no estoy de acuerdo con Philip Kotler.
O sea, realmente me parece que hay muchas teorías que son extremadamente básicas para la actualidad del marketing. Y me he dedicado a escribir el marketing moderno y quiero ser el día de mañana. No me importa ser el padre del marketing moderno, puedo ser el hijo diabólico, el hijo adoptado, un primo loco, cualquier cosa. Pero sí considero que hay que escribir un marketing moderno y el marketing moderno tiene que alejarse del por qué y del para qué. Porque ya todo el mundo lo dijo, listo, ustedes ya todo el mundo sale a la calle a conocer su por qué, pero es importantísimo entender el por quién. Yo veía una caja de Samsung que de hecho montaba la historia, esta mañana creo que monté la historia, una caja de televisores Samsung Las que la cajitas. gente cuando termina la transforma en una casa para gatos. El personaje que entiende su por qué es capaz de evolucionar a su por quién. El personaje que entiende su para qué, al final dice, pues la caja para qué, para proteger el televisor. Y botamos cajas de esa, y lo máximo que hacía la gente era, a los gatos les gusta jugar con cajas. Entonces le ponían una caja cúbica ahí para que el gato jugara. Pero de ahí a que una caja piense, me tengo que transformar en la casa de un gato y hacer una vivienda digna, que no sea simplemente la caja cuadrada del televisor, y de alguna manera generar un proceso de sostenibilidad. Eso tiene muchos para quién, no solo el gato, el mismo mundo dentro del proceso de sostenibilidad y el mismo usuario que compró el televisor y tiene una relación directa y muy emocional con su mascota, que ni siquiera es su mascota, es su hijo. Sí, Entonces, eso es entenderlo todo. Y eso es lo que necesitamos hoy. No necesitamos ser más marqueteros, yo creo que necesitamos ser más humanos. Creo que ahí va el truco. y cuanto más conectemos con esa humanidad que tenemos, con esa genuinidad, ¿no? Mayor también va a ser esa relación que podemos entablar genuina. Contale un poquito, ahí hiciste como esta explicación de lo que son los arquetipos, de cómo los usamos en la marca. Contame para que no quede en el aire esa anécdota de cómo transformaste vos tus arquetipos, porque en la marca personal también utilizamos los arquetipos. Algunos creen que solo se utiliza en el mundo de la construcción de marcas empresariales, pero en la marca personal obviamente también. Y la definición, la elección de esos arquetipos es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones, es lo que nos va a dar un lineamiento también para que seamos coherentes. Contanos cuándo vos hiciste ese cambio de arquetipo y por qué lo hiciste. Mira, hay una época donde los arquetipos cambian cuando algo muy triste o algo muy feliz te pasa. Tiene que ser algo muy, muy triste o algo muy, muy feliz. No se puede medio feliz. O Medio. sea, sí, me gané la lotería. Si eso te hace muy, muy feliz, tu arquetipo cambia. Se murió alguien muy querido por vos. No es, ay, es que se murió la amiga de la amiga de una tía. Parce, la muerte de esa persona no te va a afectar emocional y psicológicamente. Entonces, realmente, pero se murió tu padre. Eso sí puede ser un elemento extremadamente pesado que haga que, de alguna manera, te sientes un momento y la gente que está dentro de tu cabeza, tu loco, porque eso es otra cosa, escogemos dos arquetipos, pero eso no quiere decir que los otros 12 no están ahí adentro. Ahí están los 14 y hay dos que mandan sobre todos los demás y se activan dependiendo de lo que nos sucede en la vida. Claro, yo recuerdo que cuando era muy joven y en esa juventud hay que aprovechar esa juventud para conocerla bien y saber qué pasó. Me acuerdo que cuando yo me fui para Inglaterra a vivir, claro, yo decía, yo soy un latino exótico y erótico lanzado a Inglaterra, ¿no? En un país donde hay muchas reglas y esta locura llama mucho la atención. Y yo decía, ok, entonces ya yo me fui como un explorador, Y que obviamente. en Europa, claro, estragos. Claro, tenía el arquetipo del explorador y qué sabio ni qué nada. Yo era un explorador forajido y me fui como un explorador forajido y era vamos a comernos el mundo y a conocer nuevas cosas. Y cuando regreso a Colombia, el golpe fue horrible porque entonces yo ya no era el libre, sino que de alguna manera volví a Colombia y tenía que escoger, bueno, ya es hora como de ir trabajando. Y el forajido dice, bueno, muchachos, se acabó esta etapa de gobernador. Yo me siento y quién viene. Entonces, claro, uno no cambia los dos arquetipos, siempre cambia uno solo, porque si cambias tus dos arquetipos es porque algo te afectó muchísimo, que ya no es de psicólogo, ya es de psiquiatra. O sea, si algo te afectó mucho, tus dos arquetipos van a cambiar y porque no van a decir, no, parce, aquí ninguno de Claro, los dos serví. no nos Pero reconocemos. cuando te afecta normalmente, cambia uno. El forajido se sentó,
se quedó el explorador porque de alguna manera mi mente siguió buscando respuestas y empezó a meterse el corriente. Pasé del súper forajido al corriente y a decir, bueno, vamos a ver aquí qué hacemos, y empecemos, veamos qué hacer. El branding entró en mi vida y el tema del sabio se activó. Cuando yo volví a España a vivir, el sabio se activó, toda la cosa, pero cuando volví a Colombia, claro, me casé, mi hija nació y cuando nació mi hija yo dije, marica, qué sabio soy yo si ni siquiera sé cambiar un pañal. Qué sabio, yo aquí no sé nada. Y mi primera hija afectó totalmente mi arquetipo del sabio, totalmente. O sea, yo pasé de ser el sabio al cuidador, no solo por un tema de protección de mi hija, sino y seguía siendo el explorador. Yo seguía sin entender, marica. El explorador por varios años fue una vaina que yo decía, primero no entendía inglés, después cuando ya lo logré entender, no entendía mi vida, después cuando logré entenderla, me fui para allá, ya era un sabio y decía, bueno, seguimos explorando, pero por lo menos somos sabios y después nace mi hija y dije, no, ya, volví a no entender. Y también me di cuenta que en la vida nunca la entendemos realmente. Jugamos a entenderla, pero nunca la entendemos. Jugamos a creer que podemos aseverar cosas o que la verdad que existe y lo único verdadero es que nada es verdadero. Y me gusta mucho la filosofía, entonces seguramente utilizo muchos. Yo creo que la audiencia ya se dio cuenta porque es lo que decía al principio, ¿no? No solo vos te gusta reflexionar y las preguntas, sino que nos dejás a todo como recalculando, como diría. Me gusta mucho la filosofía porque creo que el análisis real de la humanidad y del amor por la humanidad. De hecho, mi empresa en Estados Unidos, mi empresa en Colombia, imagínate, cuando yo la creo, se llama Lebrand, que es la en francés, brand es marca en inglés, la marca. O sea, imagínate el nivel conceptual que tenía en ese momento de mi vida hace más de 10 años, hace casi 14 años que abrí mi empresa en Colombia de branding, se llamaba Lebrand, la marca. No, huevón, el duro del naming. Hoy soy profesor de naming. Hace 14 años, la verdad, no mucho, pero igual unas decisiones que tomé en ese momento y se llamaba la marca y aún se llama la marca, se llama Lebrand. Hoy mi empresa en Miami, que también es de branding, muy enfocado en branding de alta gama, branding de lujo, es una boutique de branding. Allí no atiendo a tantos clientes. En Estados Unidos tengo 5 clientes máximo en paralelo. Y cuando empecé a atender clientes en Estados Unidos, mi marca ya se llama Sophie and Phil, que Sophie and Phil es como si la marca hubieran dos personas, que de hecho las hay. Sophie es la parte femenina, Phil es la parte masculina, Sophie es el amor, Phil es el saber, pero lo que hay que tener claro es que Sophie and Phil realmente es philosophy, es filosofía. Bueno, Entonces, y Sophie and Phil, en este caso, es esa parte femenina y esa parte masculina que se debe tener cuando se crea una marca. Entonces, claro, esos arquetipos empezaron a cambiar y cuando llegué al sabio loco ya mis hijas habían crecido y yo empecé a tener, digamos que un elemento, eso se llama la enfermedad creativa. La enfermedad creativa, los arquetipos nacen gracias a la enfermedad creativa. Carl Gustav Jung, un psicoanalista, era literal el súbdito o el estudiante en ese momento de Nietzsche. Creo que era Nietzsche o era Freud. Creo que no, mentira, Freud. Era Freud. Y el man es el estudiante de Freud, amaba a Freud. Le mandaba cartas diciéndole, amo todo lo que usted dice, amo todo lo que usted hace. Y un día el man se sienta y empieza a odiar a Freud de la nada. El man empieza a decir, no creo en nada de lo que él dice. O sea, el man empieza a tener, de alguna manera, es como como el cuando el ídolo de desamor barro, ¿no? llega, cuando llega el desamor, es que del amor al odio solo hay un paso. Eso se llama la enfermedad creativa. Y la enfermedad creativa, cuando el man llega y dice, no creo en lo que él dice, empieza a pensar y nace la metodología de los arquetipos. Eso fue un poquito lo que me pasó a mí. Llegó un momento donde yo dejé de creer en todos los libros de branding que había leído, dejé de creer en el marketing y empecé a decir, tengo que crear un nuevo marketing. Pero para crear un nuevo marketing, no quería ser el forajido que llegaba a incendiar el marketing, sino quería ser el loco que dice, yo no vengo a incendiar el marketing, yo vengo a mostrarte un nuevo mundo y quiero que vivas en él. La decisión es tuya. Yo no vengo a decir a incendiar a Kotler, pero sí vengo a decir, ¿qué tal sí? Y sí, y Claro. sí, y sí. Y eso es lo que hago. De hecho,
esto literal, aquí digo, esta teoría no es así porque podría ser así, esta teoría del océano azul y el océano rojo, digo, ¿a quién se le ocurre que al día de hoy tenemos que vivir en un océano azul y un océano rojo cuando el océano de las marcas cambia todos los días? Eso es una mentira, que una marca pueda tener la estabilidad para estar sentado en un océano azul o estar sentado en un océano infestado de competidores. Es más, si nos vamos a ser conscientes, es mucho mejor un océano infestado de tiburones que un océano donde no pase nada. Yo soy buzo, he buceado en océanos donde pasa nada. He ido a La Guajira a bucear, allá no hay nada. Allá hay arena y agua, el peor buceo de mi vida, aburridísimo. Pero he ido a bucear, no sé, a Gorgona, por ejemplo, en el Pacífico, a bucear en el Caribe. Y hay tantas cosas que te rodean que es brutal. Y no hay nada mejor que uno vivir en un mercado donde todos los que están a tu alrededor sean competidores tuyos, porque eso genera un modelo de evolución. Lo decía en la conferencia de México de EXMA, no esta que acaba de pasar, sino la del año pasado, que estaba, ¿la de qué? ¿Buscando a Nemo? Sí, no, en Buscando a Nemo fue la que yo di allá, de hecho creo que di Buscando a Dory, la de este año es diferente, ahorita te voy a contar un poquito de esa. No, Sí. allí estaba, ¿cómo es que se llama este man que era el principal de México en ese momento? El americano que grita, ¡Say yes! Tan, que Tony es un Robbins. lavadero. Tony Robbins, eso. Perdón por olvidarme de Tony Robbins, pero no soy de sus seguidores. Tony No, creo que te va a ofender, pero no pasa nada. Le dejamos no pasar. pasa. No soy de sus fieles seguidores, sé que es muy teso, es muy, muy teso, pero no soy de sus fieles seguidores. Y Tony Robbins decía algo que sí me pareció muy interesante y decía, en ecosistemas abruptos o dolorosos nacen sujetos o nacen individuos fuertes. En ecosistemas débiles y blandos nacen individuos débiles. Por eso no hay nada mejor que uno entrar a probar una marca en un ecosistema fuerte, un ecosistema lleno de competencia, un ecosistema donde tengas que luchar, porque cuando crees una marca en ese ecosistema, entrar a ecosistemas más débiles va a ser extremadamente más fácil. Entonces, porque nos vamos yendo por las ramas, pero No, pero así cambiaron los arquetipos y al final el arquetipo del sabio loco, que es el que está hoy, que creo que va a durar un par de años ya, y esperaría que durara mucho porque me los tatué. Si no, sí, tacho y digo ya, pero digamos, pero todavía. tacho uno y pongo el otro al lado, tampoco hay problema ahí, pero nace como una afrenta bajo un proceso que es una teoría mía que dice que nada nace en los Génesis, todo nace en los Apocalipsis. De hecho, este libro tiene Génesis y tiene Apocalipsis, Me encanta. pero el Lo quiero planteamiento que tener yo hago anotado, o es sea, ya lo este. voy a tener, que me dijiste que ya está en Amazon casi, El, ahí. lun- el lunes está en Amazon Kindle ya y si me va muy bien el sábado peleando con Amazon Online, eh, tendría que estar también en pasta blanda y en pasta dura. Pero por el momento, el lunes ya está en Amazon Kindle. Yo les recomiendo, yo todavía no lo leí, pero no tengo ninguna duda de que es el libro para si tenés un negocio, si tenés un emprendimiento, si estudias marketing, si sos experto en branding, tenés que leer ese libro. Si te gusta la filosofía, también tenés que leer ese libro porque, bueno, Gensei acá nos da una dosis, un pequeño adelanto de lo que podemos llegar a encontrar en ese libro. Además que es básico, Rita. La gente cree que es muy complejo porque dicen, marica, leer este man. A ver, sí es complejo porque tampoco voy a venir a decirles teorías del 98 del color. Pero, o sea, hay temas, por ejemplo, no sé, eh, cualquier frase aquí grande, mira. Debemos cambiar la idea que tenemos del consumidor, mal llamado target del inglés, vamos a dispararle. Entonces, claro, ahí lo que les explico a la gente es que al consumidor le llaman target y ya no se le dispara al consumidor. O sea, al día de hoy decirle a alguien cuál es tu target, es decir, marica, todavía le disparas al consumidor, al consumidor no se le dispara, al consumidor se le crea un contexto lo suficientemente viable y ameno para que él quiera venir a vivir en él. No lo que hacíamos hace varios años, que era dispárele publicidad, contrate a Brindis. Bombardelo. Claro, ya no se bombardean consumidores. Hay una conferencia que me encanta, bueno, tiene la secuencia, ¿no? Una es Buscando a Nemo, la odisea del marketing visible. Contanos un poquito de qué se trata ese marketing visible, cuál es tu teoría con respecto a eso
Y después contanos la que sigue, ¿no? La de Doris. La de Dory. Mira, cuando empecé a pelear con el marketing, dije, hay marketing de guerrilla, marketing digital, marketing tradicional. ¿Yo qué me voy a ir a subir a una tarima a hablar con la gente, a contarle lo que ya leyeron o a contarle lo que ya vieron? Me parece que no tiene sentido. Y empecé a crear tipos de marketing. Entonces creé 3 marketings en su momento y cada uno lo convertí en una conferencia. Buscando a Nemo, se llama marketing invisible. ¿Por qué? Porque Nemo, los que se han visto Buscando a Nemo, espero que lo amen. Pero Buscando a Nemo habla de marketing invisible porque realmente Nemo no existe. Nemo, si ustedes buscan en Google y se van a Google después de escuchar el podcast, se van a Google y ponen latín a español o latín a francés o latín a inglés, de donde nos estén escuchando, ponen latín Nemo, se van a dar cuenta que Nemo traduce nadie. Realmente la película se llamaba Buscando a Nadie, Eso, porque esta teoría. estábamos en el trauma del papá. Realmente todos los huevitos murieron. Realmente toda la película pasa en la cabeza de Marvin, del papá, que no pudo con el dolor creado por la muerte de sus hijos, que tuvo que autocreerse una historia y lo mejor, contárnosla y hacérnosla creer. Entonces, Nemo nace al final como un objeto invisible que genera cosas. Lo que planteo yo con el marketing invisible es que hay un conjunto de situaciones, emociones, raciocinios que desconocemos del marketing, porque nos gusta ver lo que podemos ver, pero en ningún momento logramos ver lo que no está ahí. Entonces, cuando yo empiezo de alguna manera a desdibujar la realidad y a mostrarle a la gente qué cosas por dentro, por ejemplo, el 68% de las decisiones que tomas en tu vida son intuitivas. Pero si tú te vas al mundo del marketing, los marketeros se llenan la boca y se llenan de emoción diciendo, la gente no compra por razón, compra por emoción. Y es mentira. La gente no compra ni por razón ni por emoción. La gente compra por intuición. Y cuando entiendes la intuición, empiezas a entender que los procesos de marketing son estrategias intuitivas, no emocionales ni racionales. Y claro, es más difícil generar modelos intuitivos porque hay que trabajar sobre un conjunto de cosas que no nacen en el ser que hoy conoces, sino nacen en el ser que nació cuando estaba el neandertal, el Australopithecus. Entonces, si nos vamos a entender de dónde nace lo intuitivo, tengo que ir a entender de dónde nace todo lo que hacía el neandertal. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta que hay cosas en su cerebro que nadie les enseñó, que no leyeron en ningún lado y están clavadas ahí desde hace varios millones de años. Te voy a hacer la pregunta a ti, Rita. De hecho, colocaba un post hace 2 días sobre eso. Rita, ¿tú has jugado en la calle allá en tu hermosa Argentina? ¿Has jugado, en algún momento de tu vida jugaste en la calle a no pisar la rayita? Sí, ¿A pero por favor, sí, creo que no le cuentes a nadie, pero creo que lo sigo haciendo. No, no, yo todavía, claro, yo todavía me pongo niveles. Ya esto es como Mario. Yo dije, ya pasé el nivel 1 y el 2. Ya esto es contra el Bowser de las rayitas. Sí, Y sí, yo es digo, en rayita, 2 pasos. tal Y cual. eso iba uno por una cosa de cemento con rayas separadas a 1 metro. Y llegaba y de pronto pasaba un piso que era de baldocines de 20 centímetros. Y uno decía, Qué parce, nivel romántico. Dios. ¿Quién nos enseñó a no jugar la rayita? ¿Quién le puso las reglas? Nadie. Eso es un elemento intuitivo del ser humano en su afán por divertirse, pero también en su afán por ganar, porque ese es el elemento claro, nuestro nivel alfa o nuestro nivel beta, que viene desde esa humanidad animal que la hemos, ojo, no la hemos olvidado. La humanidad animal que nosotros tenemos simplemente la hemos obviado y escondido. Dormidos, como que la Sí, dormimos. la dormimos porque de alguna manera nos dijeron que no podíamos ser dioses. Y si nos vamos al mito católico de la creación, cuando nos dijeron que comerse la manzana era pecado y que al pecar perdías el paraíso, el ser humano se convenció que ir en contra de las reglas era malo y que cuando eso malo pasaba, nada bueno podía pasar. Y ese elemento se metió en la cabeza y eliminó nuestro lado animal y nuestro lado de intenciones intuitivas. Entonces, claro, esos modelos de intuición son modelos que hoy el marketing ha obviado, pero si empieza a trabajar sobre esos modelos de intuición, vamos a empezar a encontrar modelos mucho más eficientes en el mundo de las marcas. Entonces, esto es marketing invisible.
Es el marketing que nace de la intuición, que es invisible a los ojos de quien no lo quiere ver. ¿Listo? Nos vamos. Entonces, eso es porque Eso Nemo no es existe. buscando a Nemo. Y después viene la de Doris. Buscando a Dory. Buscando a Dory, que es nadando. Ojo, porque el otro de allá tiene que ver con el tema de Nemo, pero el de aquí es Dory es nadaremos en el mar, el mar, el mar. Entonces, nadaremos en el marketing esquizofrénico. Entonces, duré un año con mi psicóloga analizando a pacientes esquizofrénicos y entendiendo la esquizofrenia, entendiendo lo que le pasaba a un paciente con esquizofrenia, alucinaciones, qué le sucedía, porque también me di cuenta que aunque las marcas están conformadas por la parte más interna, que es la emoción, le sigue una parte racional, que es el cerebro, y termina en el último circulito, la comunicación, el lenguaje o todos los elementos que de alguna manera se relacionan con el ser humano. Hay algo que está mucho más adentro y es mucho más pequeñito, que se llama la esquizofrenia o se llama la locura de las marcas. La locura de las marcas es un elemento que está dormido en las marcas porque le tenemos miedo, pues, a lo que no conocemos y no conocemos nuestras realidades más oscuras. El marketing esquizofrénico pretende utilizar el caos a favor. De ahí el planteamiento de que todo nace de un apocalipsis y no de un génesis. Si nos vamos a la creación del universo, desde la creación científica del universo, el universo no nace de dos moléculas que se abrazan y Claro. dicen, Ahora, vamos a crecer y vamos a inflamarnos, vamos a quemarnos juntas y a crecer de la manera más delicada posible, y en nuestro crecimiento creemos estrellas. Nada, el universo nace del golpe de dos moléculas de energía que dijeron, vamos a volvernos mierdas nosotros dos, vamos a creer el gran estallido, que es el llamado Big Bang, y vamos a hacer que todo nazca. Las cosas nacen desde el caos, no desde los gentiles paraísos. Ese planteamiento es el planteamiento de la esquizofrenia, y es que realmente en todo momento, cuando logramos enamorarnos del caos, enamorarnos de la disrupción, enamorarnos de los problemas, dejamos de sentir que los problemas son malos. Me preguntaban en Ecuador hace 2 años, decían, Jesse, ¿cómo hacemos para qué? Para pasar o superar la crisis. ¿Cómo hacemos para dejar de hablar de crisis? Y yo, cambien la definición de crisis, dejen de creer que estar en crisis es estar mal, y empiecen a entender que estar en crisis es un elemento que viabiliza que de alguna manera su cuerpo, su mente y su corazón evolucionen, porque un corazón estable no evoluciona. Y al final, dice el filósofo residente de Calle 13, lo que no se mueve, se muere. Al wow. final, tratar de buscar no movernos y llegar a la llamada zona de confort. La zona de confort es el mejor lugar para perder de todo, El no solo dinero, cementerio, de ¿no? todo. Ese literalmente es el cementerio del ser. Claro, claro. Y entonces, de ahí nace el marketing esquizofrénico. Y hoy, 2024, estreno mi conferencia, que la estreno ahorita. La primera conferencia va a ser en una feria estética aquí en Medellín. Estreno una conferencia que se llama Sinceros, no hay paraíso. Eh, Muy he oportuno, ¿no? mejorado en el punto del branding y del naming, Rita. Ya no es Lebrand, No ya tengo es ninguna duda. ya es Sinceros no hay paraíso, y Sinceros no hay paraíso es una muestra clara de por qué la disrupción, todos los problemas, las cosas malas que parecen suceder, se pueden convertir en un elemento monetariamente eficiente. Y habla también, es una combinación entre el dinero, es una combinación entre la sinceridad, sinceros, no hay para eso. Y es que hoy las marcas tienen que ser totalmente sinceras, tienen que llevar a un nivel de sinceridad mucho más alta. Hoy una marca sí tiene que tomar partido, hoy una marca sí tiene que hablar de política, hoy una marca sí tiene que hablar de fútbol, hoy una marca tiene la capacidad de decirle a tu cliente, a su consumidor, estoy del lado de. Porque si una marca tiene tanto miedo que no es capaz de decir estoy del lado de, es una marca que realmente no es sincera. Sí, Y es la tibia, sinceridad es como será algo decimos que acá, hoy. ¿no? O sea, la Dime. tibieza, que es tibia, la tibieza, ¿no? Esto de ser tibio no te lleva a ningún lado, es como querer siempre estar bien con Dios y con el diablo, decimos, ¿no? Así También. es. Y no tiene sentido cuando nos sinceramos, cuando empezamos a abrazar eso que somos, lo que creemos, en qué nos vamos convirtiendo. También hay una sensación, y esto lo hablo desde un juicio mío, como una sensación de paz, de en quién me convertí, en quién soy, realmente soy genuino.
¿no? Y hay una diferencia también a la hora de comunicarnos, de conectar y de hacer, de ejecutar. Hoy decías esto de que el movimiento de algún modo es vida. Casualmente este podcast se llama Marcas en Acción, o sea, nos invita a activarnos, a accionar, incluso muchas veces, como decías, hoy un poquito más atrás mencionaba de a veces estar quieto o quedarse en pausa o reflexionar o pensar, ¿no? En esa transición de transformación, también estoy en movimiento, ¿no? Así Entonces, es. me parece que está buenísimo hablar de que si no, vamos a terminar en el cementerio del ser, ¿no? Cuando una marca está totalmente estática, quedada, aglutinada ahí por el miedo a la competencia, por el miedo al que dirán, por el miedo a enfrentarnos a nosotros mismos, a veces que somos nuestros principales monstruos. Gensi, te quiero preguntar algo a nivel personal. ¿Cómo llevas tu vida personal y profesional? ¿En qué punto crees que se encuentra este Gensei, este niño, ¿no? ¿Recordás cuando eras niño y qué hay de ese niño hoy ahora en la adultez? Yo creo que hay todo. Yo creo que hay todo ese niño. Porque, mira, hay algo que yo aprendí y me acuerdo de cuando estaba con mis padres y recordaba una conversación de Carlos Muñoz, que no es el personaje que mejor me caiga, si les soy sincero. Que cuando quiera debatimos, Carlos, no tengo problema. También Ya te mató, estamos acá. ya te mató un filósofo, pues un segundo, no sería ningún No, pero este problema. está más bravo. A este le tengo más miedo. Este, aunque no estoy de acuerdo con muchas de sus cosas, sí considero que hay un tema y un planteamiento muy interesante, y es que él contaba una anécdota donde decía, cuando yo era pequeño, mi papá en las reuniones familiares se paraba y decía, un momento, que mi hijo tiene que hablar. Y el peladito chiquitico decía como, ¿qué mierda mi papá? Pero se paraba y hablaba. Con el tiempo el man ya se dio cuenta que en todas las reuniones familiares le iban a hacer lo mismo y empezó a prepararse para decir, bueno, hoy tengo que hablar, hay reunión familiar, van a decir la misma marica, me toca pararme, vamos a hablar. Hoy el man, como speaker, cobra por hablar. Y hay un modelo de educación. Cuando yo era pequeño, recuerdo que mi papá cogía una caja, yo cogía una caja de cartón grande, de jeringas, mis padres siempre han vendido productos médicos, y me metía en esa caja de cartón, le abría ventanas por ambos lados, y yo nací en la frontera de Colombia y Venezuela. Conocí siempre el tema del cambio del dinero. Tú pasabas a Colombia, llevabas bolívares, te daban pesos, pasabas a Venezuela, te dabas pesos, te daban bolívares, y el tema financiero, el tema de un cambio de dinero en todo momento era importante. Y yo siendo muy pequeño me metía con una linterna, una calculadora y dinero de ambas denominaciones, de bolívares y de pesos, y me colocaba al lado del escritorio de mi papá y ganaba dinero haciendo canjes con dinero de él. Él me prestaba bolívares, él me prestaba pesos y mi papá incentivaba esa ganancia, ese momento financiero de alguna manera. Entonces, por una ventana me pasaba bolívares y me decía, ¿me pasas pesos? Que llegó un cliente y tengo que devolverle en pesos. Y yo cogía la calculadora a como estaba el bolívar en esa época y decía, tres, tan, 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 y le devolvía pesos. Y muy pequeño empecé a tener un amor por el dinero y creo que parte de lo que le agradezco a mi papá es ese proceso. Hoy soy vendedor gracias a que desde muy pequeño también incentivaba los modelos de venta. Hoy, de hecho, utilizo ciertos procesos psicológicos con mi hija. Entonces, en el colegio, de hecho, hemos montado emprendimientos. Monté un emprendimiento de tatuajes con mi hija. Le compré unos marcadores para hacer tatuajes y los viernes que los niños llevan monedas para comprar, llevan pues dinero para comprar en la tienda, yo le decía a mi hija, después de que ellos compren, les van a sobrar moneditas. Entonces tú les dices, yo les hago tatuajes por monedas. Entonces tú sacas tus marcadores y le dices, ¿qué quieres que te dibuje una flor? Le dibujas una flor y le dices, dame cualquier moneda. Claro, empezaron a llegar los niños rayados a la casa, súper rayados todos. Nosotros, estaba mi hija, marica, llegaba con plata. Yo le daba 5.000 y llegaba con 10.000. Pero ya después nos arruinaron el negocio en el colegio, nos dijeron que no podíamos Sí, seguir rayando. no, en el colegio no te Pero, dejan. Claramente pero el sistema educativo tiene que cambiar. claro, no, claramente no dejan que haya un emprendedor pequeño, pero empecé a entender cómo mi hija hoy podía hacer un proceso de conductismo suave
para que ella empezara a tener un cariño por el dinero, un cariño por los negocios, un cariño por entender cómo conseguir las cosas. Y hoy todavía tengo, yo vendía fotocopias de Dragon Ball en el colegio. Yo literal en los descansos, mientras todo el mundo jugaba fútbol, yo era en un poste con una carpeta, me acuerdo, una carpeta con un tic dibujado, con una carpeta así, Dan, y llegaban los niños y me decían, ¿tienes dibujos? Y yo, claro. Y entonces yo sacaba las fotocopias, les decía, ¿de qué quieres? Tengo Dragon Ball, Goku, y los niños me compraban los dibujos para colorearlos. En esa época no había internet, o sea, hay que validar y entender que en esa Yo ni época no idea de tu teníamos. edad, Petra, porque estás hablando como que fue en el tiempo, pero sos re joven, sos súper joven. Sí, yo tengo 35 años, pero ojo, o sea, eso lo Tenés un hacía año cuando yo menos estaba, que yo, o sea, yo tengo por 30, eso, ¿no? súper Y yo lo joven. hacía en tercer grado de primaria, pero es que el internet no es una cosa tan vieja, el internet del 98 con conexión de teléfono, o sea, Cuidito, güey. imagínate, entonces, ¿cómo hacía yo los Dragon Balls y los Goku y estas cosas? Literal, calcaba el dibujo de fotografías que compraba de anime y después las fotocopiaba y así me ganaba el dinero. O tenía un trabajador de mi papá que realmente el man lo que hacía era despachar pedidos en el negocio médico, pero el man era muy buen dibujante y me acuerdo que yo lo ponía a dibujar y le decía, parce, yo necesito que me dibujes al dragón, un chifu. Y entonces, hasta necesito que me dibujes a Sella. Y el man hacía unos super dibujos. Y Ah, tenés claro, yo mano de empecé obra ya a también, crear ya entonces. dibujos míos. Dime. Que tenías mano de obra también, entonces. O sea, ya Claro, gestionar yo tu equipo de tenía, no me trabajo. acuerdo cuántos años tenía en tercero, pero tenía una mano de obra calificada en temas y el man me dibujaba y yo lo que hacía con esos dibujos era, llegaba al colegio con mis nuevos dibujos que no estaban en ningún lado porque eran propios míos, los había creado el trabajador y le quedaban increíbles, la verdad. Yo los fotocopiaba y generaba dinero a partir de eso, o sea, parce, yo fotocopiaba 50 pesos la fotocopia y vendía eso en 400, 500 pesos, o sea, tenía más rentabilidad que ni un negocio ilegal. Entonces, ese elemento de mi infancia o del Gensei, yo creo que hoy no soy un adulto, pero tampoco soy un niño. Yo creo que cuando fui niño hubo una educación alrededor de lo que hoy soy, de permitirme preguntarme cosas. O sea, yo le preguntaba a mi papá por qué y me respondía, no porque sí. Entonces, yo creo que hay que entender muchas cosas y es que el momento para ampliar un cerebro y darle profundidad a un cerebro es en la infancia. Y posterior a eso, el cerebro generará perspectiva conforme conozca cosas, le pasen cosas, cosas felices y cosas tristes. Pero si tú no eres capaz de educar a un niño para que su cerebro crezca, cuando él te pregunta, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Él lo que está haciendo es generar horizontalidad. Y cuando te pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Está creando profundidad. Si ese Que niño con una muy responder, crear conversaciones con los niños, no, claro no y desesperarlo, ¿no? genérale vertical y horizontal, que si el niño es lo suficientemente inteligente con su futuro y su adolescencia y su adultez y su vejez, que en la vejez es donde más nos preguntamos cosas, porque con tan poco tiempo que tenemos, queremos de alguna manera entender lo que nos ha pasado. Entonces, en la adultez, si te empiezas a preguntar cosas, seguramente vendrán los para qué, seguramente vendrán los para quién. Y ahí es donde tenés claro, me lo decía Andy Stallman, que Andy Stallman es uno de los mejores branders del mundo, Mr. Branding en Europa. Andy, sí. Un abrazo a nuestro compatriota. Sí, Andy es increíble, argentino viviendo en España. De hecho, es el prólogo de mi libro de Andy Stallman. Genial, qué genial. Entonces, Próximo invitado, Andy, también, ¿eh? Andy es increíble. Y Andy me decía una cosa en Panamá. Estábamos cenando y Andy me decía que tenía 50 años. Y me decía, la diferencia que hay antes de los 50 y después de los 50 es que antes de los 50 buscas un propósito para vivir. Después de los 50 buscas una vida con propósito. Y yo, Muy bueno, muy bueno. wow, claro. Entonces, la idea no es llegar a los 50 para tener una vida con propósito, que es el cuestionamiento. Y es cuando yo empiezo a pensar en el para quién, desde muy temprana edad, 36, 35, 30, vas a tener una vida con propósito a muy temprana edad. Y no solo una vida con propósito, negocios con propósito, marcas con propósito. Y las marcas con propósito no son las que conocen su porqué, son las que conocen su por quién. Vuelvo y lo repito y lo recalco, porque en ese entendimiento claro vas a poder
subir a un escalón por encima de la emoción, entender la intuición, entender la empatía, procesos humanos. El branding no es una combinación de marketing con estadística, es una combinación de marketing con estadística, con sociología, con psicología, con antropología, con filosofía. Eso sí es buen marketing. Hay muchas aristas. Hablabas en una parte, y con esto vamos cerrando, la empatía como una estrategia, ¿no? O sea, empezar a entender a la empatía como una estrategia. Contanos un poquito sobre esto. La empatía es un elemento estratégico en el mundo del branding porque el entendimiento del consumidor ha empezado a evolucionar, ¿sí o qué? O sea, pasamos del consumidor target hace varios años, que era dispárele, lo que usted tenga en plata, dispárele, que alguno caerá o pescaremos. Después de eso dijeron, no, estamos muy agresivos, no les disparemos, vamos a humanizar las marcas. Y la gente creyó que humanizar la marca era contratar un embajador, entonces contrate a Betcan, a Britney, ¿se acuerdan de Britney en Pepsi hace varios años? Que hoy todavía se utiliza esa pseudo-humanización de las marcas. Yo digo pseudo-humanización porque eso no es humanizar una marca. Conseguir una mascota no es humanizar una marca. Poner a niños a cantar como hace Coca-Cola tampoco es humanizar una marca. Son procesos donde todavía se establece de alguna manera una conexión humana, pero todavía sigue siendo muy ficticia. Claro. Cuando desarrollas un modelo de empatía, no te pones en los zapatos de tu consumidor, sino que te pones en ellos y los sientes. O sea, no es ponerse, porque las marcas están acostumbradas a ponerse en los zapatos de su consumidor por un momentico, mientras desarrollo la estrategia. Póngase en los zapatos del consumidor. Listo, ¡tum! Y se bajan. No, póngase en los zapatos de su consumidor y quédese con ellos un buen rato. Sienta lo que él siente. Es más, sienta lo que pasaría con ese consumidor cuando su marca entra a su vida. Y siéntase culpable si cuando su marca entra a su vida genera algo negativo en él. Le genera más ansiedad, le genera más estrés, hace que este consumidor se endeude al punto de que posiblemente quiebre emocionalmente, quiebre sus negocios, quiebre su familia. Y ojo, no estoy alejado a que esto es un modelo totalmente capitalista y que tiene que ser rentable, Si no, no pero hay negocio. Es decir, negocio Pero tiene. es posible ser rentable siendo humano. Es totalmente posible ser rentable siendo humano, respetando las emociones del otro, respetando su futuro, eh, queriendo de alguna manera modificar sus hábitos, pero de una manera coherente, no modificarlos simplemente por responder a un asunto del marketing interno de la empresa. Entonces, claro, la empatía es una estrategia en el momento que entiendes a tu consumidor como parte de tu marca y no como un elemento externo al que solamente atacas para extraerle dinero. Si dejamos a un lado el bolsillo del consumidor para empezar a entender al consumidor como un elemento vivo, como un individuo vivo que se relaciona, vamos a crear ecosistemas estables. Los seres humanos somos somos la única criatura del mundo que es capaz de eliminar a su propia raza. O sea, somos los únicos que podemos de alguna manera extinguirnos a nosotros mismos. No hay ninguna criatura, ningún animal, ninguno de todos los que están en la faz de la tierra, los que ya matamos y los que nos quedan aún, no hay, los pingüinos no se autoextinguen, los tigres no se autoextinguen. Es mejor aún, el ecosistema en el que ellos viven regula el nacimiento de estos personajes y no. O sea, cuando una sequía llega a África y mata a tantos hipopótamos, lo hace para regular el hábitat de los hipopótamos, la cantidad de alimentación. La naturaleza es totalmente estable porque es totalmente justa. Nosotros somos inestables porque no somos justos. Las marcas justas generan ecosistemas de marketing y ecosistemas económicos estables. Y cuando esos ecosistemas económicos estables logren existir, los seres humanos consumiremos de una manera más tranquila y las marcas nos venderán de una manera más empática. Y eso creería que debería ser el futuro real de ese mundo que estamos planteando. Entonces, a eso voy yo con la empatía. Me encanta. Esto último que decías,
hablaba de este mundo, ¿no? De cómo dejarlo y de cómo el branding también va transformando y a partir de este 2024, cómo tenemos que poner ya el foco 100% en el para quién. ¿Qué querés dejar vos en este mundo? ¿Qué quiero yo dejar en este mundo? Un mejor mundo del que encontré cuando me lo entregaron. O sea, tener la capacidad de poder entregar un poquito de lo que sea. Yo digo que no hay necesidad de ganar la guerra, pero con que ganemos unas cuantas batallas, Coca-Cola lo hacía en un comercial que me gusta mucho que decía, una buena acción solo podrá traer otra buena acción. Entonces, realmente es eso. Por eso, lo que te digo, tú me dices, vamos a grabar un podcast, que digo, sí. Alguien me escribe por Instagram y me dice, parce, no tengo el dinero en este momento para pagarte, pero ¿me puedes dar un consejo? Claro. O sea, un consejo no me va a volver más o menos pobre. Ya si me dicen, ¿me puedes regalar una marca? Le digo, no, no Claro. puedo, tampoco me da, porque pues esto hace que se alimenten el conjunto de familias que trabajan en la agencia, pero, pero sí trabajo porque de alguna manera pueda modificar positivamente el ecosistema en el que me encuentro. Y en algún momento decidí que eso lo podía hacer con conocimiento. Y la idea de escribir un libro, créeme que un libro no es negocio. Uno no se va a enriquecer escribiendo un libro. Por eso la gente no escribe. Pero ¿qué sí es negocio? Que alguien que la está pasando mal, que alguien que no está entendiendo, que alguien que le dijeron que hacer marketing era caro, que alguien que le dijeron que hacer marketing era difícil, logre entender teniendo una empresa de lo que sea, de una panadería, siendo él su propia marca, teniendo una empresa de automóviles o teniendo una empresa de stickers o teniendo algo mínimo que pueda leer algo tuyo o pueda ver un post tuyo o pueda escuchar un podcast como este de Marcas en Acción y eso le dé la energía suficiente para moverse a un mejor lugar, eso quiere decir que sí lo estamos haciendo bien y eso quiere decir que por lo menos estamos pagando por el oxígeno que le estamos robando al planeta. Entonces es jugar a eso. Eso creo que es lo que quisiera dejar al final. Me encanta. ¿Y qué te deja el mundo? Uy, pucha, el mundo me deja demasiados aprendizajes, algunos más dolorosos que otros, si te soy sincero. A veces me siento súper defraudado y decepcionado, pero vuelvo a lo mismo, aprendí a encontrar belleza y luz en medio de la oscuridad. Creo que la luz más bonita es la que nace cuando todo está supremamente oscuro. Ayer uno de mis diseñadores me decía que había una palabra, no es bruma, no me acuerdo cómo se llamaba, esa palabra del lugar más oscuro. Cuando la luz se va, hay un momento que es el lugar más oscuro. Dime, Penumbra, no sé si era esa. la umbra. Umbra, ok. La penumbra es lo que hay entre la luz y la oscuridad. Esa es la penumbra. Preumbra. Penumbra, ok. Yo también allá lo descubrí yo. Wow, la umbra es el lugar más oscuro. El mundo es muy umbra, pero cuando en ese mundo tan umbra salen esos rayitos de luz, esos para mí son los mejores regalos del mundo. Cuando en medio de una guerra de Rusia y Ucrania hay un diseñador que dice, voy a hacer esto para ayudar a, ahí ese rayito de luz es suficiente para que otra persona diga, wow, vi un rayo de luz, yo también puedo ser luz. Puede sonar muy psicológico, muy filosófico o de alguna manera muy poético y romántico, pero a veces necesitamos que llegue un poeta a nuestra vida para darnos cuenta de lo lindo que tenemos. Eh, a tu vida le falta poesía, realmente. Sí, 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 soy sincero. De hecho, tengo una página de Instagram de poesía, pero dejé de escribir hace unos años. Es una caja de sorpresas porque tiene varias. A mí me gusta la de memes y reggaetón, la de arte contemporáneo. Memecentistas, arte renacentistas con frases de reggaetón, sí, sí, sí. Que es la Gioconda, y arriba dice ella es calladita. O Ay, la, no, no. ul- o la última cena y dice Dios bendiga el reggaetón. Y mira, eso es lo que la gente ve y la gente llega y ve y dice, qué estupidez. Este man tiene un cuadro renacentista con una frase de reggaetón. Eso es una marca que tengo en sociedad con dos amigos muy tesos. Pero yo no veo la frase renacentista con el cuadro de reggaetón. Cuando yo entré en memecentistas, para mí era la mejor posibilidad que había para que un niño en una favela o en un barrio pobre entendiera, o un barrio con menos posibilidades,
pudiera aprender de arte con la mejor excusa que era el reggaetón, uno de los, el género más escuchado a nivel mundial hoy. Y yo decía, ¿por qué hoy en París, en este momento, unos niños de tercer grado los tienen en el Louvre, en el Museo del Louvre, los tienen viendo cuadros y enseñándoles sobre Napoleón, sobre Da Vinci, sobre Miguel Ángel, sobre cualquiera de los artistas y el arte que hay allá? Y hoy unos niños aquí en tercer grado, en un colegio sin muchas posibilidades, seguramente los tienen jugando fútbol en una cancha. No tengo nada contra el fútbol, no tengo nada contra el juego, pero sí considero que los 5 minutos que uno utiliza para estirarse el cuerpo, podría utilizarlos para estirar su alma o para estirar su cerebro. Y parte de hacerme mecentistas era eso, darle la posibilidad cultural a la gente que en un barrio pudieran ver un cuadro de la Gioconda y dijeran, ella es calladita, y ya sepan que ella es calladita, es una canción de, pero digan, ¿por qué está encima de ese cuadro? ¿Y ese cuadro de quién es? ¿Quién lo pintó? ¿Por qué se pintó así? ¿Es un hombre o una mujer? ¿De qué año es? Esas son las preguntas que surgen como excusa a una frase de reggaetón. El reggaetón no es malo, nada es malo, nada es lo suficientemente malo para no ser bueno. Entonces, ahí está el asunto, ahí está el asunto de cómo puedes transformar algo que parece malo en algo extremadamente positivo para la sociedad. Y que nuevamente tiene sentido esto que decías, el para quién, ¿no? Cuando hablabas de esto de memes centistas, hay un para quién detrás pensado desde ese lugar, cobra mucho más sentido, más valor y genera también otra emoción, ¿no? Y otra conexión. ¿Qué le recomendás a aquellas marcas, aquellos líderes que están escuchando este podcast y de algún modo no están accionando todavía, no están invirtiendo en su marca, no tienen muchos prejuicios, ¿no? Aparecen algunas dudas? ¿Qué les recomendás para que accionen? Frase que ya dijimos aquí, lo que no se mueve, se muere. Y decía Residente de Calle 13 porque vuelvo a lo mismo, la gente cree, ay, ¿cómo escuchas eso? Eso es pura basura. Depende de quien lo escuche. El problema no es lo que viene, el problema es lo que escucha, el oído es tuyo. Y al final, Pablo Kunz me decía una frase súper bonita y me decía, Hensei, tenemos un ilusionista detrás de nuestros ojos. Y eso lo que plantea es que al final nosotros somos el único filtro de lo que nos llega. Y nosotros tomamos la decisión de cómo tomar todo eso que nos llega. Todos esos impulsos auditivos, olfativos, visuales que nos llegan, nosotros tomamos la decisión de si soy... Ser feliz es una decisión, al igual que ser creativo es una decisión, al igual que ser un doer o accionar es una decisión. Ejecutar es una decisión. Si tú a esa decisión le vas a poner un montón de barreras, no lo hago por plata, no lo hago por tal, no lo hago. Yo te felicité ahorita por tu podcast y te decía felicidades, felicidades porque eso quiere decir que lograste ir por encima de un montón de nos que te habías planteado antes de hacer el podcast. Mi primer podcast, porque ahorita estoy haciendo uno individual, pero mi primer podcast fue con un amigo que se llama Santiago y lo creamos en un carro. Íbamos hablando, ese día él tenía pico y placa, íbamos hablando con Santi y dijimos, vamos a hacer un podcast. Listo. ¿Y cómo se va a llamar? Ah, huevón, yo estoy cansado de los podcasts que tienen como orden, como guión. Ah, pongámosle sin guión. Bueno, ¿y cómo lo grabamos? No, pues grabemos el primer capítulo, igual no es sin guión. Y estamos ahí en el carro, parqueamos, cogimos el celular. En ese momento ni siquiera teníamos audífonos tan. Yo ahorita tengo micrófono, tengo de toda vaina ahorita. O sea, ahorita si me preguntas, yo estoy montadísimo. La luz de color atrás, el Scarlett para manejar todo el sistema de audio, todo. Pero en su momento lo que había era un micrófono de ese que se estiraba largo y que tiene el microfonito, el del iPhone. Sí, que Me acuerdo que lo pusimos ahí en la mitad del carro y éramos los dos. Hola, hola, bienvenidos a Sin Guión. Y si ves Sin Guión hoy, que tiene como 60 episodios, no hemos vuelto a grabar, o sí grabamos y no hemos montado todavía unos que grabamos, pero esos 60 episodios me acuerdo que una cosa que dijimos es, ay, huevón, pero todos los podcasts que existen tienen música y hay que pagarle a un cantante o músico para que vaya y lo haga. Le dije, ¿cuál? Hagámoslo nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues con la boca, para eso la tenemos. Y entonces me acuerdo que la música del podcast
hoy todavía lo hacemos con la boca. Hoy decimos, bienvenidos a Sin Guión. Pam, param, pam, 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 param, pam, pam, param, pam, pam. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y nos montamos en el cuento. Y yo creo que el asunto hoy es montarnos en el cuento. Entender que en el mundo del marketing los planes no existen. Eso es otra gran mentira. Los planes no existen en el mundo del marketing. Planea no para seguir por una línea, para tener un orden lógico en tu cabeza, pero quítate la cabeza que eso va a suceder como está escrito. No va a suceder como está escrito. Yo, hay una frase que es de la última conferencia, que la voy a decir aquí, pero nadie la ha visto todavía, que dice que no, en el mundo del marketing hay que dejar de planear para empezar a hacer el plan. Entonces, el plan soy yo soy el plan. Y como estoy vivo, el plan está vivo. Y el plan tiene miedos, el plan no tiene plata, el plan está lleno de emoción, el plan está lleno de energía, el plan desconfía a veces de lo que hace, pero eso le pasa a los planes también de Apple, eso le pasa también a los planes no sé, de Tesla, eso le pasa a cualquier plan. Y Entonces, complemento un hay que poquito lo dejar de que, planear para hacer el plan. Dímelo. perdón, complemento un poquito lo que decís con respecto a eso de que lo llevo mucho al mundo artístico, ¿no? Del el artista de escénico, que muchas veces estudia un guión, se aprende una letra, aprende el movimiento del personaje, aprende un montón de cosas, pero la realidad es que cada función es distinta y el artista improvisa en escena. Acá ha pasado hace un tiempo de que una vez, bueno, me ha pasado a mí, incluso en escena, de que se me cayera el micrófono en plena coreografía cuando estábamos cantando y me quedara sin sonido. Y que como parte de la obra yo empecé a hacer como que estaba enojada de que me arruinaron el sonido, como todo parte de la actuación, para que la gente creyera que era parte de lo que estaba guionado, cuando en realidad no. Entonces, el arte de improvisar tiene mucho que ver con esto que mencionas. La vida es una improvisación total. La vida no es planeada. La gente se gasta su vida planeando su vida. Es que es muy gracioso, porque esa es otra frase que me gusta compartir mucho y es que gasta la mayor parte de tu vida pensando en no morir en vez de pensar en vivir. Nada, este podcast es un momento donde Rita decidió vivir en vez de dejar de pensar en morir, en vez de dejar de pensar en la gente me va a decir que no quiere grabar conmigo, la gente, pucha, ¿cómo voy a grabar? Necesito comprarme las 1000 luces, los micrófonos, la tal, esto, tengo que cambiar esto así. De pronto en el episodio 3 ya veamos que esa matica se mueve para la izquierda. En el episodio 4 veamos que atrás hay una biblioteca con todas las cosas lindas que pueden haber. Pero en este episodio y en esta realidad en la que estás hoy, en ese presente, poder enamorarse de lo perfecto que es la imperfección es algo que creo que es ganador. Vivamos desde la imperfección de lo perfecto. El primer logo de Don Brandón lo hice caminando por una calle de Madrid cuando entré a Twitter por primera vez y todo el mundo tenía logos divinos. Y yo dije, huepucha, y ahora me toca llegar a Illustrator cuando haga el logo, no sé cómo conceptualizarlo. Me acuerdo que escribí Don Brandón de la manera más horrible posible. Ojo, de la manera. Y miren, les está hablando alguien que tiene 2 agencias de branding, que ha trabajado en branding toda su vida. O sea, es más, casi ya voy a completar más de la mitad de mi vida trabajando en branding. Estaba buscando, de hecho, aquí el primer logo de Don Brandón para podérselos mostrar y que la gente se diera cuenta que la perfección es simplemente, mira, aquí está. Yo creo que esto nunca lo he mostrado en mi vida. Ay, qué bueno. Segunda primicia, porque la frase de la charla ya la tenemos. Este es el primer logo de Don Brandón, lo hice caminando en la calle. Y con este primer logo era horrible, era el peor de todos, era el peor de todos, era horrible, todo el mundo tenía sus super logos hechos súper bien. Pero con este logo le dije a la gente que yo me llamaba Don Brandón y el nombre me lo inventé en la calle pensando en la palabra libélula, que eso tampoco lo sabía nadie. Este, y, Contanos, y, contanos, dije- y cuando creé Don Brandón, dije, pero yo es que todo lo que me voy a demorar llegando a mi casa, aprendiendo computador, eso me va a dar una semana. Y había alguien que había escrito algo en Twitter que yo quería responderle, pero yo quería responderle diciéndole, yo también sé de branding. Te lo estoy respondiendo porque yo sé de branding. Y dije, parce, me metí en el celular que tenía en ese momento, creo que era el iPhone 1, y rayé con el dedo, no me acuerdo en dónde,
Y juepucha, y con lo que me salió ahí con el dedo, con eso fui. Y este era el primer logo de Don Brandón. Ya, pero tremenda caligrafía. Tremenda Sí, pero mira, el segundo nombre de Don Brandón fue este. Ya con los bigotitos de Don Y Brandon. ojo, pero los bigoticos hacia abajo. Claro. Porque en el computador se me veía bien los bigotes hacia abajo y después dije, no, marica, pero si yo mis bigotes son hacia arriba, no hacia abajo. Y ahí creé la tercera marca de Don Brandón que maneja ese mismo modelo gráfico, pero con los bigotes hacia arriba y los bigotes salen de la B y de la D. Pero, ¿qué, ¿a qué voy yo con ese asunto? Y es, juepucha, entendí que la imperfección era suficientemente perfecta, porque el presente es suficientemente perfecto. Santo Tomás de Aquino dice, el tiempo no existe porque el futuro no ha llegado, el pasado ya pasó y cuando dices presente, presente ya es pasado. Entonces, hay un tema y es que cuando te quitas el tiempo de encima, dejas de ser esclavo del tiempo, algo que no entiendes, que no creaste y que sin lugar a duda hoy afecta a mucha gente que dice, ya cumplí estos años, no lo voy a poder hacer, no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo. Al final, Steve Jobs, Elon Musk o cualquiera de los miles de pensadores que existieron y existen hoy, tienen las mismas 24 horas que vos. Acciona sobre esas 24 horas, acciona sobre vos y abraza el miedo, abraza el caos, abraza la imperfección, deja de abrazar la realidad, el futuro y un montón de cosas que no existen. Ese creo que es uno de los mensajes que puedo darle a la gente que hoy es empresaria, marcas o lo que la gente considere que quiere ser. Me encanta. Bueno, yo creo que la audiencia debe estar con el cerebro así, ¿no? Explotado, el corazón también a full. Yo muy honrada y feliz de que estés en este episodio, en este segundo episodio. Realmente creo que hay un cambio significativo cuando personas como vos se ponen la camiseta en este mundo del branding, de los negocios, del marketing y empiezan a trabajarlo desde un lugar mucho más cercano, mucho más espiritual, mucho más cerebral, ¿no? Y no solamente comercial. El comercial tiene que ser como una consecuencia, igual que la generación de dinero. Así que feliz, feliz de tenerte acá. ¿Dónde te puede encontrar la gente y la dirección después próximamente de tu libro? La gente me puede encontrar en @donbrandon oficial, porque el Súper. otro Don Brandon ya estaba ocupado y me tocó poner el oficial al mío. Pero oficial, Pero, garpa más. sí, y ahí me hace sentir como más profesional, más influencer. Don Brandon Raya al Piso Oficial en Instagram, en LinkedIn igual, en Twitter igual, en todas las redes que existen medianamente decentes. Ahí estoy como Don Brandon y en las indecentes estoy como no, estoy como Don Brandon Ahí pueden ver en, pies. en Instagram, sí, ahí pueden ver pies, pueden ver ahí Tinder, todas las cosas. Pero ahí no estoy como Don Brandon. No, Don Brandon en todas las redes, porque mucha gente empieza a seguirme en Gensei y ahí no acepto a nadie porque es mi vida, pues, personal. Pero como Don Brandon, ahí estoy en temas de marketing, branding, negocios, estructuración, locura, filosofía, psicología. Ahí estoy en todas las redes, en tu podcast, alegre de estar en tu podcast y alegre de poder compartir. En el mismo Don Brandon, ahí está el Linktree y ahí va a todas las redes y además al libro que el lunes ya sale y me alegra lanzar el libro aquí en Amazon en este podcast y poderle contar a la gente que con el podcast pues lanzamos el libro. No sé cuándo salga ya el otro, el que es en pasta dura y pasta blanda, porque depende de los tiempos de Amazon, pero esperaría que ya esta semana estén todas las versiones para todo el mundo en Amazon. Me encanta. Bueno, ahí yo quiero tener ese libro autografiado, firmado, así que próximamente cuando esté nuevamente por Medellín, vamos a volver a juntarnos a Pues comer. marzo estoy en Buenos Aires. Ah, Hagamos algo en Buenos Aires. buenísimo. Dime, hagamos un evento privado, poquitas personas, chévere, hacer algo. Espectacular. Un placer. Bueno, síganos en Marcas en Acción, compartan si les gustó el contenido y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao.